Buenos días y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. En el capítulo de hoy nos acompañan Isabela Lara White, nuestra experta en economía estadounidense, y Luis Piñeiro de Matos, nuestro especialista en economía china. Estados Unidos, China, 1 de agosto a la vuelta de la esquina. No hay que ser un lince para adivinar que Trump y las tensiones arancelarias siguen dominando la escena y serán uno de los temas de hoy. Pero también hablaremos sobre la política fiscal de algunas economías, que es una nueva preocupación que se ha ido adueñando del complejo escenario internacional, y también sobre cómo la economía mundial, y la española también, siguen resistiendo a pesar de todo. ¡Empezamos! Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Buenos días, Luis. Buenos días, Isabela. Bienvenidos al programa otra vez. Gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bien, estamos en la recta final de la carrera arancelaria de Donald Trump, o al menos al final de un tramo bastante importante, una especie de tourmalet de los aranceles, ahora que estamos a pocas etapas de acabar del Tour de Francia y también a poco de llegar al 1 de agosto, la fecha límite autoimpuesta por los Estados Unidos para la suspensión de los aranceles recíprocos y para ganar tiempo en las negociaciones. A pesar de la pausa, el presidente Trump ha enviado cartas a una larga lista de sus principales socios comerciales, amenazando con nuevos aranceles si no se alcanzan acuerdos bilaterales. Isabela, ¿cómo se han concretado las amenazas, en este caso a la Unión Europea? Luego, Luis, te ataco a ti para preguntarte cuál ha sido la reacción de China. Y a los dos, al final de todo, si os atrevéis a lanzar conjeturas, me gustaría que me dijerais qué creéis que sucederá el día 1 de agosto. Isabela. Bueno, para la Unión Europea, Donald Trump comunicó que establecería un arancel del 30% a las importaciones a partir del 1 de agosto de no llegar a un acuerdo tras la prórroga de las negociaciones. Y la Comisión Europea anunció un paquete de contramedidas sobre las exportaciones a Estados Unidos equivalentes a 72.000 millones de euros, que eso se sumaría al paquete inicial que ya había anunciado la Comisión Europea, pero que no llegó a implementar, de unos 21.000 millones. En total, entonces tendríamos un paquete de contramedidas de 93.000 millones de euros. Con otros países, la Casa Blanca también ha amenazado con otros aranceles. Por ejemplo, para Corea del Sur amenazó con aranceles del 25%, en el caso de Brasil incluso superior, en un 50%. México volvió a entrar en la mira del presidente y recibió una notificación de un mayor gravamen sobre sus productos de no haber avances en las negociaciones. Y eso llevaría el arancel general del 25 al 30%. Aunque aquí voy a matizar que este arancel aplica solamente a todos esos bienes que no cumplen con los requisitos del Tratado Comercial USMCA, que es el tratado comercial que tienen México, Estados Unidos y Canadá. Y en realidad una gran mayoría de los productos sí cumplen con las condiciones de ese tratado. Muy bien. Para otros países, ya yéndonos hacia Asia, Indonesia y Vietnam alcanzaron ya un acuerdo con Estados Unidos para establecer, en el caso de Indonesia, un arancel del 19%. Y aún más relevante, hace un par de días, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Japón, que es un socio comercial importante para Estados Unidos, en el que impondrá un arancel de 15% en vez del 25% anunciado el 2 de abril. Es decir, pues una condición algo más ventajosa que lo anunciada, pero es igualmente un arancel elevado. Y lo curioso aquí es que en este acuerdo con Japón también se acuerdan a bajar los aranceles sobre los coches del 25 al 15%. Y en mi cabeza a veces es un poco contradictorio esto, porque los aranceles buscan proteger las industrias locales y le pone un arancel del 15% a un coche de Japón, pero los productores de Estados Unidos están con aranceles de 50% sobre el cobre, 25% sobre el aluminio. Entonces, bueno, a veces suena un poco contradictorio estas políticas. Y en el caso de China, Luis, ya existen, ¿no?, aranceles importantes desde la anterior escalada de la guerra comercial. ¿Cómo está ahora el tema entre Estados Unidos y China? En el caso de China estamos en este momento en una pausa que debería o podría durar hasta el 12 de agosto. Aún así, el nivel de aranceles vigente es bastante elevado, una vez que a los 15% aproximadamente que ya existían hasta la llegada de Trump,
Hay que sumar los 20% sobre los aranceles estos justificados por el fentanilo y los 10% existentes. O sea, estamos en un nivel de aranceles aproximado del 40 y el 50. Y esto en un periodo de pausa. Por lo tanto, desde luego, desde la perspectiva china, pues las tensiones son muy preocupantes. Es una pausa, pero una pausa tensa, ¿no? Porque ya partimos de un nivel bastante elevado. Aunque no haya habido cartas, en este caso, China no entraba dentro de estos socios comerciales a los que les ha escrito con más amenazas, ¿verdad, Luis? En este caso sí que parece que Trump con China ya no se atreve con cartas, porque van para la tercera ronda negocial, la primera en Ginebra, la segunda en Londres y ahora creo que será la tercera en Suecia, no sé si en Estocolmo. Eso sí, China está en una posición muy distinta a los demás y ha señalado desde luego en abril su disposición a tomar medidas de represalia equivalente a Estados Unidos, ¿no? Nos acordamos de esta escalada arancelaria que hubo hasta niveles por encima del 100% que harían el comercio bilateral prácticamente inviable. Y además las autoridades chinas están trabajando para reducir su dependencia de mercados extranjeros en bienes críticos, en concreto de Estados Unidos también, y por otra parte para estimular la demanda interna, que ha sido una de las grandes prioridades anunciadas por las autoridades a lo largo del último año. Pero es importante, y yo diría, subrayar que China está actualmente en una posición bastante distinta. Si utilizamos la terminología de Trump, que pensaba que tenía las cartas, ¿no? Como lo he dicho de manera bastante famosa el presidente Zelensky, y si bien parece ser que Trump y su administración parecía que pensaba que tenía las cartas, yo creo que China ha demostrado lo contrario. Y además, yo diría, o sea, manteniendo este juego de cartas, parece ser que están jugando a un juego distinto, que Estados Unidos está más bien jugando a un póker y China está jugando al ajedrez. O de hecho estará jugando al Weiqi, este juego, el Go, ¿no? Sí. Y son dos tipos de juegos bastante distintos, una vez que el Weiqi es un juego de estrategia a largo plazo y que de hecho en chino quiere decir rodear al adversario. Yo lo pongo porque, o sea, en el corto plazo, desde abril, hemos visto una táctica muy diferente, ¿no?, de China con respecto a los demás. No diría una táctica de enfrentamiento, eso la tuvo la administración estadounidense, pero tampoco ha sido una táctica de apaciguación. Sí. Luis es portugués, por eso a veces se para diciendo, pero habla un castellano impecable y pronuncia Trump. Me encanta cómo cada uno pronuncia Trump de una manera distinta. Trump. Isabela, ¿tú? Trump. Perdón por esta pausa, un poco un comic relief que dicen en el teatro. Sigue, perdona, Luis. No, así que, o sea, tanto en términos de la táctica que China ha adoptado en el corto plazo, como en términos, si queremos, más de largo plazo, China está en una guerra comercial con Estados Unidos que había empezado mucho antes. O sea, como mínimo podemos mirar a esta primera fase de aranceles en el 2017-18. Durante la primera legislatura de Donald Trump, ¿no? Durante la primera legislatura de Trump, que había subido los aranceles, y que luego, de hecho, Biden en su gran mayoría los ha mantenido. Pero yo diría que para entender el caso de China y el porqué de estar en una posición muy distinta hay que mirar todavía hacia más atrás. Y esto nos ayudará a entender un poco la estrategia de China y este juego de Weiqi o de Weiqi que están jugando, porque en realidad su posición actual se explica también por políticas que se han implementado hace más de una década. Y en concreto yo miraría dos. A la política del Made in China 2025, que básicamente es una política industrial que tiene por objetivo, que buscaba hacer a China un líder mundial en algunas tecnologías o ser
o no ser dependiente del exterior. Y es una política que en muchos sectores tuvo éxitos claros, como en sectores de tecnologías verdes, coches eléctricos, baterías, etc. En otras no tanto. Y esta política se implementó a partir del 2015, o sea, estamos hablando ya 10 años. Y por otro lado, la famosa iniciativa de la Franja y de la Ruta, que está relacionado con su política exterior y que en realidad está implementada desde el 2013 y que ha buscado nuevas rutas comerciales, nuevos socios comerciales a través de inversiones en infraestructuras y pues una mejora, digamos, de las relaciones diplomáticas. O sea que es un gran gigante difícil de vencer, ¿no? Entonces, por un lado, lo que comentas, Luis, es que tiene toda una estrategia detrás de más a largo plazo, desde hace muchísimo más tiempo, y que parece que ya está preparada para contraatacar con bastante tranquilidad, ¿no? Y si puedo agregar algo, y capaz, Luis, tú puedes extender, creo que también es diferente el caso con China, porque China exporta a Estados Unidos todo el tema de estos minerales que son clave para la manufactura, y Estados Unidos está ahí en una posición que quizás algo más debilitada. Es diferente importar un coche marca Toyota que importar y necesitar unos minerales que son clave para la manufactura. Y China, de hecho, fue una de las cartas que jugó en su escalada y durante las negociaciones cuando puso restricciones para las exportaciones chinas de eso. Entonces, mi percepción también es que es diferente negociar con China porque pues tiene quizás una posición de fortaleza mayor que algunos otros socios comerciales. Eso creo que es un punto clave porque vincula muy bien los puntos que había mencionado. O sea, esta diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. O sea, en el corto plazo la táctica de China fue pues limitar las exportaciones de minerales críticos, pero lo ha podido hacer y ha demostrado su fortaleza negocial porque en el largo plazo justo ese es un ejemplo de interacción entre el Made in China 2025 y la Franja y Ruta. Porque por un lado, con la Franja y Ruta ha buscado socios comerciales y en concreto muchos que le ofrecen materias primas críticas como cobre, cobalto y todas estas que tienen nombres impronunciables. Y al mismo tiempo, con el Made in China 2025 ha logrado ser un líder mundial, por ejemplo, en el refino de muchas de estas materias primas. O sea, todo esto, toda esta estrategia de largo plazo le ha permitido pues tener una dominación casi incontestada de estas cadenas de valor tan importantes, y no solo para la transición verde y para baterías, sino también que para utilizaciones militares y para inteligencia artificial o la producción de chips. Muy bien, no hablemos de guerra por eso, por favor, en el capítulo de hoy. Pero aunque sí, no hablaremos de guerra, pero el lenguaje sigue siendo un poquito bélico, ¿no? Hablamos de pues esta guerra comercial para la que se está preparando China de hace tiempo, o sea que ella lo tiene asumido, ¿no? Como que está en una guerra, Estados Unidos atacando, y en medio del fuego cruzado tenemos a la Unión Europea. ¿En qué posición se encuentra la Unión Europea en medio de estos dos gigantes? ¿Y cómo afectaría, por ejemplo, a Europa que Estados Unidos y China encarecieran sus productos? Como dices, la Unión Europea está justo en medio del fuego cruzado. Por un lado, la UE podría verse afectada de manera directa, como ha mencionado Isabela, una vez que Estados Unidos ha amenazado con un arancel general del 30%, aunque parece ser que se están acercando Estados Unidos y la Unión Europea a un acuerdo más cercano a lo de Japón, de un arancel base del 15%, que además parece ser que podría aplicarse también al sector de los automóviles, tan importante para economías como la alemana, aunque hasta que lleguemos a un acuerdo no celebraría demasiado. La situación es bastante volátil. Y por otro lado, la Unión Europea depende mucho del comercio global, tanto por sus importaciones como por sus exportaciones. Claro. El modelo mismo de la Unión Europea y de China, de hecho, está muy enfocado en el exterior. Para entendernos, actualmente un 95% de la oferta de productos manufacturados de la UE la cubren importaciones desde fuera de la UE.
Y en los últimos 20 años las importaciones desde China se han disparado prácticamente en todos los sectores, por ejemplo. En textil, ¿no? Por ejemplo, el que tengo yo aquí más presente, ¿no, Luis? Sí, en el textil, por ejemplo, la mitad de las compras extracomunitarias de la UE ya provienen de China. Y si añadiéramos Asia, pues todo esto se dispararía. En sectores de alta tecnología, como la electrónica, las baterías, etcétera, casi un 60%, en algunos subsectores incluso más, las importaciones de la UE son de origen chino. Y además, si la Unión Europea se encuentra en un punto donde se enfrentaría a importaciones más caras o, por otro lado, a un gran flujo de importaciones baratas desde China, esto afectaría directamente a empresas europeas integradas en cadenas de valor que perderían su competitividad. Sobre esto, de hecho, ha escrito un artículo muy interesante nuestro compañero David Martínez, que os invito a leer en la web. Muy bien, o sea que, en definitiva, Europa es una economía abierta. Cualquier aumento de barreras de Estados Unidos con la UE o entre Estados Unidos y China repercutirá en sus precios, en todos sus sectores estratégicos, exportaciones. En definitiva, a nadie le interesa, a priori, ¿no?, una guerra comercial. Pero bueno, esa es la teoría. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué creéis que puede pasar el día 1 de agosto, Isabela? Yo no me atrevo a decir qué va a pasar el 1 de agosto. Si algo hemos aprendido este año es que las sorpresas no paran de venir. Pero quizás puedo compartir lo que piensan los mercados financieros que va a pasar. Muy bien, Isabela, eres prudente y cauta. Pues sí. Así que bueno, comentando un poquito la visión que tienen los mercados, ¿no? Yo creo que, o parece que los inversores confían en que finalmente se van a evitar los peores escenarios. Hay quien bromea con el famoso taco trade, que significa, por sus siglas en inglés, Trump always chickens out, es decir, que Trump siempre se acobarda, aludiendo a que muy posiblemente Trump haga un amago, pero que no llegue a ejecutar los aranceles más dañinos. Y es lo que hemos estado viendo. Cada vez va extendiendo más las prórrogas o baja de los niveles muy elevados que había amenazado. Así que pareciera que los mercados financieros piensan que en el corto plazo es lo que va a pasar. Si se logra un entendimiento mínimo con los socios principales, incluyendo China y la Unión Europea, podríamos evitar una escalada de aranceles y eso sería el escenario benigno. En cambio, si no hay acuerdos y Trump decide imponer la subida arancelaria masiva, podríamos entrar entonces en una guerra comercial abierta en la segunda mitad de 2025, con repercusiones tanto en los mercados financieros como un shock negativo para el comercio global y que posiblemente pues, restaría varios puntos porcentuales al PIB global, retrasando el crecimiento y elevaría transitoriamente la inflación en muchas economías. Así que ese es el riesgo número 1, la guerra comercial materializándose, pero que esperamos que se lleguen a acuerdos como ya se ha logrado con Japón, que se extienda un poco la negociación con China y que posiblemente tengamos un acuerdo antes del 1 de agosto con la Unión Europea. ¿Y tú qué opinas, Luis? Bueno, totalmente de acuerdo. Añadiría 2 focos adicionales aquí que será interesante vigilar. Por una parte, la letra pequeña de los acuerdos y en concreto la letra pequeña de los acuerdos de Estados Unidos con el sureste asiático, en concreto con los países ASEAN. Esto lo digo por el tema para entender el grado, digamos, de enfrentamiento que podemos esperar de Estados Unidos con China a través de terceros países. Se ha hablado, por ejemplo, creo que lo mencionamos antes, los acuerdos con Indonesia, con Vietnam y etcétera. Y estamos hablando del arancel del 10, del 15, del 19, del 18, pero importará mucho el tema que ya se ha anunciado en el caso de Vietnam, en el caso de Indonesia no tanto, de lo que ocurrirá con en inglés se llaman transshipments, con, digamos, la redirección de flujos. O sea, para el caso de Vietnam, de los pocos detalles que conocemos hasta el día de hoy, es que se ha hablado de un 40% en bienes redireccionados vía Vietnam.
Ahora, o sea, la pregunta es, ¿qué definirá un bien redireccionado? O sea, ¿es un bien redireccionado, o sea, de manera directa de China por Vietnam, que solo le meten el Made in Vietnam y no tiene ningún valor añadido en Vietnam y solo se utiliza un puerto ahí para redireccionarlo a Estados Unidos y evitar aranceles? Si es eso, pues esto no tendrá efectos para Vietnam y China, una vez que es una práctica comercial ilegal, tendrá muy pocos argumentos. Otra cosa es si esta letra pequeña incluye algún umbral de valor añadido, por ejemplo, generado en Vietnam o en Malasia o donde sea. Y en cuanto esto señale el intento de Estados Unidos de limitar a China y el logro, si estos países como del sureste asiático, si lo aceptan, pues será un foco más de tensiones y en esa medida podría, digamos, degenerar en una guerra comercial más alargada, no tanto en este foco bilateral de Estados Unidos con país A, B, C, etc. Más allá de la letra pequeña, que a lo mejor no tendremos claridad el 1 de agosto, ni el 12, ni probablemente los próximos meses, una vez más, hacia lo mío, añadiría a China. Es otro foco a vigilar. Por un lado, porque más allá de las tensiones comerciales tenemos el tema de las tensiones tecnológicas. China podría redoblar esfuerzos en autoabastecimiento tecnológico, y esto principalmente en el medio plazo, ¿no? Pero es un tema más la tensión tecnológica entre las dos potencias, digamos, hegemónicas, hacia dónde nos llevará esto. Y China también es relevante por su situación interna. Es una situación interna muy diferente, por ejemplo, de la primera fase, digamos, de la guerra comercial con Estados Unidos. Tenemos una China con no exactamente una crisis de deuda, pero con dinámicas de deuda interna peores, en el sentido que está más elevada la deuda tanto de las familias, aunque con una bolsa de ahorros muy significativa, pero principalmente de las empresas, y también la deuda pública. Por lo tanto, la capacidad de respuesta de China es más limitada. Si el comercio global se enfría, si la guerra comercial vuelve a degenerar, digamos, China sí que podría lanzar su propio paquete de estímulo fiscal, pero con límites. Y lo mismo del lado de la política monetaria. El Banco Central de China ha anunciado su disposición a utilizar la política monetaria y a bajar tipos de interés, por ejemplo, pero todo esto con límites, una vez que tienen un otro foco de atención por detrás, que es una crisis del mobiliario que está ahí desde el 2021 y que sigue ahí sin solución y que ha degenerado también en una crisis de confianza interna. Por lo tanto, China está también en sí mismo en una posición no tan favorable, digamos, en el ciclo macroeconómico. Otro motivo más para no querer entrar en una guerra comercial. Pero incluso en este caso adverso, en el peor de los escenarios, imagino que habrá maneras de mitigar la situación. Sí, totalmente. Dicho esto, nuestro escenario base con el que seguimos trabajando en CaixaBank Research es de un escenario, digamos, moderadamente optimista. Pensamos que se evitará lo peor en la guerra comercial, con un acuerdo parcial donde Estados Unidos sube menos los aranceles de lo que se podría pensar, a un promedio final cercano al 10%, incluso algo superior. Ya hemos visto estos acuerdos con Japón del 15%, y exime a aliados principales y a algunos sectores de estos aranceles, aunque esto reduciría el crecimiento global un poco. Dicho esto, incluso en un escenario algo peor, habría manera, tanto por la utilización de medidas macroeconómicas clásicas como la política fiscal o la política monetaria, o con paquetes direccionados, como algunos países lo están haciendo, de, digamos, mitigar esta guerra comercial. Vale, y no de llegar a descarrilar el crecimiento, ¿no? Bien, pues entonces habéis hablado mucho los dos. En resumen,
Échame un cable, Isabela. En resumen, estamos esperando todavía los últimos detalles de las negociaciones y nosotros esperamos que Estados Unidos va a lograr alcanzar acuerdos con los principales socios comerciales y vamos a poder evitar ese peor escenario con unos aranceles a unos niveles muy elevados que disrumpirían significativamente con el comercio internacional. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com. Hemos dedicado la primera parte del programa a verle las orejas al lobo de los aranceles y ponernos en el peor de los escenarios. Pero aún no ha llegado el 1 de agosto y, lo más importante, por el momento no parece que la economía se esté resintiendo. Empezando por España, los indicadores publicados hasta la fecha sugieren que el PIB podría notar en el segundo trimestre un crecimiento intertrimestral en torno al 0,5%. Tendremos que esperar al próximo 29 de julio a que el INE publique la estimación. Por otro lado, la tasa de ahorro sigue en niveles elevados pese a un mayor dinamismo del consumo. La demanda de vivienda sigue muy pujante y se acentúan las presiones sobre los precios. Y la inestabilidad política está reduciendo la probabilidad de aprobar un nuevo presupuesto. Probablemente ralentizará la ejecución de los fondos en el NGU y también eleva la posibilidad de elecciones anticipadas, aunque esperamos que el impacto macroeconómico a corto plazo sea mínimo. Esto por lo que respecta a España y muy, muy resumido. Isabela, ¿qué destacarías tú de la economía internacional? ¿También está resistiendo todo este vaivén arancelario? Pareciera que por ahora, en general, sí. Todavía faltan unos días para que se publiquen los datos del segundo trimestre, que además van a estar un poco ruidosos, porque recordemos que en el primer trimestre hubo un efecto de anticipación a los aranceles. Por ejemplo, en Estados Unidos entonces se dispararon las importaciones, eso hizo que las exportaciones de países como China o la Unión Europea repuntaron, y ahora en el segundo trimestre se han estado deshaciendo en parte todos estos efectos. Entonces, los datos van a estar un poquito contaminados, pero la sensación general que tenemos de algunos indicadores como los PMIs es que sí, en el segundo trimestre tendremos unos crecimientos muy moderados, pero no estamos ante un escenario catastrófico tampoco y la economía global pues ha podido resistir. La economía global está aguantando el tipo, parece que los mercados financieros también, sin embargo tenemos una nueva preocupación en el escenario que es la política fiscal, especialmente la americana. ¿Qué ha pasado, Isabela? Cuéntanos por qué esto preocupa a los mercados y os preocupa a vosotros los economistas. Bueno, en Estados Unidos el Congreso ha aprobado el nuevo ambicioso paquete fiscal promovido por la administración Trump, que en muchos aspectos continúa e incluso amplifica la agenda de recortes de impuestos que se inició en la primera presidencia de Trump en el 2017. Extraoficialmente, esta ley se llama el One Big Beautiful Bill Act, o OBBA. ¿Cuánto le gustan estos acrónimos y estas, ¿no? Es sí, muy fiel a la retórica de Trump, ¿no? ¿Qué contiene este plan, Isabela? Bueno, por el lado de los ingresos, como ya comenté al principio, destaca la extensión permanente de todas estas bajadas de impuestos que estaban desde 2027 y que iban a expirar. Por ejemplo, se mantienen a niveles más bajos las tasas del IRPF o de los impuestos corporativos y además hay nuevas deducciones fiscales que ya se habían prometido en campaña, como por ejemplo no pagar impuestos sobre propinas o sobre los beneficios por pagos de horas extra. Por el lado del gasto tenemos tanto aumento en nuevas partidas como recortes. Del lado de los recortes se centran ciertos programas sociales, como por ejemplo se reduce el gasto en programas de sanidad, el llamado Medicaid y Medicare en Estados Unidos, y se anulan los incentivos fiscales del Inflation Reduction Act que se aprobó durante la presidencia de Biden y fomentaba las inversiones en energías verdes. Por el lado del aumento del gasto, sí se aumenta el gasto tanto en defensa como en seguridad nacional, por ejemplo en programas como ampliar el muro en las fronteras y pues todo temas de seguridad nacional. El tema con esta ley lo que preocupa es que el resultado neto es que
lo que se deja de ingresar por los recortes de impuestos es mayor que lo que se recorta en gasto, y eso pues genera un hueco en las finanzas y va a aumentar el déficit. Las proyecciones iniciales indican que el déficit público se va a mantener en niveles muy elevados durante los próximos 10 años y difícilmente va a bajar del 7% del PIB. Es una cifra especialmente alta para una economía en pleno empleo. El problema con esto es que para financiar ese déficit se van a tener que endeudar, y la deuda va a seguir aumentando, y la deuda federal en manos del público podría superar el 125% del PIB, cuando estamos ahora a niveles cercanos al 100%. Y si queremos tener una idea, algo quizás comparable con los niveles que pensamos o lo que pensamos en la eurozona cuando hablamos de deuda pública, que incluye esta deuda federal, pero también la deuda consolidada de todas las administraciones públicas, pues dentro de 10 años se pudiera alcanzar un 150% del PIB si no se corrige el rumbo. Y el problema es que esto plantea riesgos macroeconómicos serios. Por un lado, esto tensiona las tasas de interés al alza porque pues, los inversores piden una compensación mayor por financiar tanta deuda. Esto aumenta además también las presiones inflacionistas. Un déficit en una economía calentada pues sobreestimula la demanda. Y pudiéramos incluso estar en un escenario en el que se mina la confianza en la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos, y esto, en el peor de los casos, puede llevarnos a turbulencias financieras o dislocaciones en el tipo de cambio. Es algo que hemos visto en los últimos años en algunas ocasiones, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en Reino Unido con Liz Truss, ¿no, Luis? No, comparto totalmente lo que dijo Isabela. O sea, este tipo de política fiscal a lo grande y hermoso plantea riesgos macroeconómicos muy serios, más allá de aumentar presiones inflacionistas, tensionar tipos de interés. La experiencia de los últimos años muestra que la confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas es clave y que puede además esfumarse muy rápidamente. Así sucedió, como decías, en el Reino Unido, cuando la famosa Liz Truss anunció un plan fiscal con fuertes recortes de impuestos que ponían en entredicho las finanzas públicas británicas, el mini budget del 2022. Y si miramos un poco más hacia atrás, bueno, durante la crisis financiera global y luego en la crisis de deuda soberana, pues el repunte de las primas de riesgo de los mal llamados PIGS también fue súbito y muy pronunciado. Y no solo olvidemos que veníamos de algunos países de situaciones fiscales más o menos estables unos años antes. Además, es importante, creo, considerar que durante estos episodios, en el Reino Unido, pero también, por ejemplo, en economías emergentes, aumenta la aversión al riesgo de los inversores, por lo que el tensionamiento de las condiciones macrofinancieras acostumbra a ser generalizado. Y no se suele diferenciar de manera apropiada la situación de cada economía, con lo que los riesgos fiscales en Estados Unidos o en países europeos o en algún emergente pueden rápidamente contagiarse, lo que obliga a redoblar esfuerzos cuando los vientos son favorables. O sea que los riesgos pueden ser bastante big y poco beautiful, ¿no? Hablando de prisa y mal. Y hablabas de Europa. ¿Cómo están las finanzas públicas de la eurozona, en los países de la eurozona y en España en concreto? ¿Tenemos que preocuparnos también? Bueno, en el corto plazo yo diría que lo que hemos visto en muchos PIGS, España incluida, es que tuvimos una trayectoria de estabilización bastante, digamos, apreciada por los mercados financieros. De hecho, cuando miramos primas de riesgo a día de hoy, la prima de riesgo griega, por ejemplo, para citar un caso extremo, ha bajado muchísimo. La prima de riesgo española y la portuguesa se sitúan incluso por debajo de la francesa a día de hoy. De hecho, Francia es un foco más de inestabilidad fiscal. Recordemos, hacia un verano
las elecciones anticipadas y el lío que se ha generado en los mercados financieros con las preocupaciones por la situación fiscal de Francia, que incluso podría ver su prima de riesgo superar la italiana de manera persistente. Aún así, no podemos decir que estos países tengan situaciones financieras saneadas. Eso sí, un punto de fortaleza, no tanto de las cuentas públicas, pero de las cuentas nacionales, digamos, es la situación financiera de las familias. En España, como en Portugal, como en otros países, la situación financiera de las familias al final es bastante mejor de la de hace 10, 15 años. Con lo cual esto fortalece, digamos, la economía en su conjunto. Ya no tenemos problemas de los déficits gemelos de cuentas públicas y los déficits externos. Aún así, en los últimos meses, diría que lo más relevante en términos fiscales en Europa, y no hay que olvidarnos de esto, es la aprobación por parte del Parlamento alemán del proyecto presupuestario para los próximos 5 años, en concreto hasta el 2029. Y aquí se recoge un incremento del gasto fiscal histórico de más de un 6% ya en 2025, superior al 3% en 2026, principalmente por el incremento del gasto en defensa y en pues, inversión en infraestructuras. Y en los próximos años se estima que el déficit presupuestario de Alemania debería situarse por encima del límite del 3% establecido por la UE. Aquí os recomiendo a todos la lectura del editorial de este mes de Rulas Pax, donde trata a fondo el tema de la deuda pública en España y también explica las palancas para que siga descendiendo. Pues aquí acaba el programa. Muchísimas gracias, Isabela. Muchísimas gracias, Luis, por estas explicaciones tan claras y detalladas. No, Patricia, fue un placer estar aquí. Capaz nos alargamos un poco, pero bueno, seguro que ahora en julio y agosto todos los oyentes tienen un poquito de tiempo extra para escucharnos con calma. Exactamente. Gracias, Luis, por haber venido. Gracias a vosotras. Siempre un placer estar aquí. Y bien, esperamos que toda esta conversación que hemos tenido haya sido útil para nuestros oyentes. En resumen, nos encontramos en un momento clave en el que se decidirá si las tensiones comerciales se agravan o se alivian y en el que las políticas fiscales expansivas, sobre todo en los Estados Unidos, pero como hemos visto también en Europa, podrían tener repercusiones globales. Nos despedimos hasta septiembre. Muchísimas gracias por escucharnos, que paséis un feliz verano y nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.